Bueno, vamos a continuar con el podcast acerca del desastre natural en la Josefina. Vamos a tratar algunos temas importantes. Cabe recalcar que este desastre se da inicio en la provincia de La Suay, exactamente en Gualaceo, desde el 29 de marzo del año 1993. Bueno, esto fue en el Cerro Tamuga y todas las zonas aledañas que estuvieron inestables en esa época, debido a que comenzaron unas torrenciales lluvias en estos meses. También pues esta actividad se da inicio por múltiples factores que explicaremos a continuación. Ya, bueno, también hay que tomar en cuenta que hubo un gran embalse entre los ríos Jadán y Cuenca. Dentro de ello también, para que se dé lo que es este desastre, hubieron tres alertas por un técnico de INESEL, que la primera comenzó de acuerdo a entrevistas, ¿no? La primera alerta fue a las 7 de la noche, luego comenzó un desprendimiento lo que es a las 8:30 y bueno, el desastre como tal se dio a las 9:30 ya debido a este desprendimiento que ocasionó un taponamiento en el río de Paute. También hay que recalcar que durante todo el mes de abril pasó lloviendo, por ende la gente vivió durante todo ese mes eh, con miedo de que se dé como tal este desastre que al fin de cuentas no se lo pudo evitar. Bien, Ujú. como ustedes han mencionado, ha sido este desastre, o sea, ocurrió por las lluvias. Sin embargo, también hay una parte importante que hay que recalcar, que es también la explotación minera que se realizaba en la zona. Entonces, esto también contribuyó a que la tierra se vuelva más inestable. A continuación, vamos a ver un video acerca de lo que hemos mencionado para pues ver cómo era la magnitud de los deslizamientos y el problema. Ustedes ven, amigos televidentes, como en este momento la fuerza de las aguas se lleva a nuestro vehículo, amigos televidentes. El carro de Canal 10 desaparece bajo las aguas, fruto de nuestra arriesgada labor. Ya nada lo puede salvar. La camioneta está siendo en este momento desaparecida bajo las aguas y en este momento, pues ustedes ven lo arriesgado de la labor del periodismo. Ujú. Durante este desastre, lo que presentaban las cifras es que hubo un total de 35 personas fallecidas, aunque para las personas que vivían ahí dicen que esta no es la cifra exacta, sin embargo, es la que se presentó de manera oficial. También se presentó la cifra de que hubieron 70 personas heridas y 6.420 personas damnificadas. Por damnificadas nos referimos a las personas que perdieron tanto bienes materiales como humanos. Bien, Mm. aparte de las personas mutiladas, perdón, de las personas muertas, también existieron personas mutiladas debido a la presión de la tierra que pues los desmembraron, como mencionaba antes mi compañera. Y de igual manera, para tener más o menos una idea, fueron como más o menos 25 toneladas de tierra que se deslizó a través de todo el río. Y también tenemos otros factores que podrían haber contribuido a este suceso, que son factores naturales, que primero pues sería la geología, que es la zona del deslizamiento. Tal vez como mencionábamos antes, la tierra era un poco rocosa, inestable, al igual también que las precipitaciones, que también ya se mencionó, que son por las fuertes lluvias que sucedieron en la época. También la actividad minera y como otro factor que se podía decir era una actividad sísmica, pero esto no se ha comprobado, ya que se puede decir que tal vez un microsismo, un sismo pequeño, pudo también haber sido el detonante de este desastre natural. Ya, asimismo, entre los damnificados se presentó situaciones como de ansiedad, también de tristeza, de inquietud, de confusión de qué iba a pasar después de lo sucedido.
Estas causas del sufrimiento que generó en cada una de las personas, hubo cambios en sus vidas, como por ejemplo pérdidas económicas, también asimismo del trabajo, muertes de sus amigos, de familiares. Entonces, aquí también actuaron asociaciones como por ejemplo la Asociación Latinoamericana de Asesoramiento y Pastoral, con su programa que se trata de la intervención en crisis y también la recuperación emocional en los damnificados. Asimismo, también hubo distintos programas que fueron organizados esto por los sacerdotes que les brindaban prácticamente a todas las personas damnificadas terapias de, de ayuda para que puedan salir adelante. Hubo terapias grupales, asimismo como individuales. Este trabajo prácticamente consistió en capacitar a cada una de las personas o líderes comunitarios, también asimismo personas que provenían de las pastorales, educadores, voluntarios que se ofrecían a brindar su ayuda. Les ayudaron a cómo ser entrenados y cómo implementar herramientas para ayudar a las personas. Aportando a esto, fueron los militares también los que intervinieron en este desastre. En una entrevista que se realizó a uno de ellos, que era el coronel a cargo, decían que se crearon de 6 a 7 campamentos donde se movilizó a la gente. Según él, decía que la mejor ubicación para estos campamentos era en la zona de Shushu, que era la más alta y podía abarcar, podían ahí quedarse alrededor de 1.000 a 2.000 personas. Entonces fue una buena zona para crear estos campamentos. Bien, aquí les vamos a presentar una pequeña entrevista del video que hemos sacado para que puedan analizar mejor la situación. Y a continuación les voy a presentar. Ahora estoy yendo a pedir una posada por ahí. ¿A dónde piensa ir? ¿Dónde un familiar mío? No sé, no sé qué trabajo, qué decisión tomar yo. El desastre de la Josefina, ocurrido a finales. Bien, como pueden ver en este video, pues muchas personas también no sabían qué hacer ya que las carreteras se cerraron, no sabían a dónde acudir y tampoco cumplían con los servicios básicos, ya que por la desbordación del río no tenían ni agua potable, ni luz, ni nada. Muchas personas quisieron salir a la ciudad, pero en la mayoría no podía, ya que las calles pues se encontraban cerradas. Entonces era un poco imposible. También para aportar un poco, la fuerza, tal fue la fuerza del fenómeno natural que, como mencionó mi compañera, pues destruyó la única vía de acceso que servía para enlazar los pueblos de la zona oriental de la SUAY y la parte de Morona Santiago con el resto del país. Esto destruyendo terrenos, cultivos, casas y puentes, asimismo como las iglesias. Y pues sí, también es verdad, fueron los miembros del cuerpo de bomberos, la defensa civil y como mencionaron también el ejército que trabajaron sin descanso en la zona cero, se puede decir, para tratar de realizar rescates con cabos. Bueno, lo poco que se pudo rescatar debido a que fue muy fuerte la magnitud de este evento. También Bueno, para sí, no, tranquila, te doy la palabra. También para aportar a esto, como se dice, no todo desastre es natural, sino que también intervinieron factores humanos. En estos podemos mencionar la explotación minera. Esta actividad debilitó la zona ladera del Cerro Tamagua, que fue donde se produjo el deslizamiento. Y también otro factor fue la deforestación. La tala de árboles que se dio en gran magnitud erosionó el suelo y obviamente lo hizo más susceptible a un deslizamiento. No sé si alguien más conoce de algún otro factor humano que haya ocasionado, sea, haya aportado para este desastre. Sí, claro, la deforestación también es otro factor importante, ya que al realizar la tala de árboles, esto también provoca que el suelo se humedezca, no tenga la suficiente protección y también se vuelva susceptible. Ese sería otro factor que se considera humano. Sí, fueron
Si hablamos de cifras, fueron más de 20 millones de metros cúbicos que abarcó todo el desastre natural. Bueno, eh, esto forma un dique de manera descomunal, causando así que, bueno, como mencionaron, el agua represada convierte en dos lagunas y luego se unieron para formar una gigantesca y así pues dar inicio a esta problemática o tragedia. También, bueno, como dato importante es considerada este desastre de la Josefina en Gualaceo uno de los desastres naturales más descomunales y abruptos en cuestión a América Latina, ya que pues el sumatorio de víctimas no existe un tope real exactamente y también pues de manera de los desastres naturales, todo lo que conllevó y lo que se llevó el desastre pues fue demasiado en cuestión a números y a cobertura. No sé si alguien tiene algo para aportar en cuestión a la intervención de las autoridades debido a este desastre. Eh, Sí, en la primera intervención podemos encontrar que se priorizó la atención a las necesidades básicas, como la alimentación, el agua potable y la luz. Otra intervención importante fue priorizar la atención psicológica individual para calmar el shock de las personas, ya que pues por la impresión de ver igual tal vez a sus familiares o amigos fallecidos, otros desmembrados, era necesario. Mm. ya, Bueno, es bueno, bastante importante. agregando un poquito sobre dentro de lo que conlleva factores humanos. También lo que ocasionó el desastre es que esta falta de planificación, es decir, o sea, la construcción de viviendas en zonas que ya eran consideradas como ya zonas de riesgo. Esto hizo que contribuya a lo que es la magnitud como tal del desastre y claramente hayan más pérdidas, ¿no? Sí, de hecho, Alejandra, inclusive ya les había advertido o sea, el ministerio mismo que no podían construir en esas zonas. Sin embargo, conocemos cómo es la situación específicamente en nuestro país, que no se toma mucho en cuenta las opiniones de las autoridades y aún así se construyeron en zonas que pues ya se había detectado que eran inestables. Volviendo al tema del quehacer psicológico que se brindó en ese desastre, obviamente con más planificación, después de semanas y meses posteriores, se implementaron ya programas de intervención psicológica. Como podemos mencionar el primero, que fue la terapia individual, obviamente para ayudar a estas personas, como lo dice, de manera individual, para que expresen lo que pasaron, sus pérdidas, todo esto. También se implementó la terapia grupal, que es obviamente hacer entre las personas que sufrieron este mismo riesgo, que expresen cómo se sintieron, pero para que se sientan apoyadas. A eso se refiere la terapia grupal. Entonces, no sé si Alison tal vez tienes otra forma en la que aportaron en cuanto a lo psicológico. Sí, otras entidades también que ayudaron en la intervención psicológica hacia las personas que damnificadas. También tuvimos la participación del Ministerio de Salud, que nos ayudó pues brindando ayuda con la medicina necesaria para cada persona que sufrió distintos problemas. Asimismo, también tuvimos la participación de la Cruz Roja ecuatoriana, pues esta nos brindó ayuda psicosocial a las personas que más lo necesitaban. También las organizaciones no gubernamentales, como sabemos, Chile, pues estas implementaron programas de intervención psicosocial para ayudar a las personas a que no caigan como que en depresión o que puedan sobrellevar estas situaciones. Entonces, eso. Aquí también se podría mencionar que el psicoeducar a las personas que sufrieron este desastre era muy importante, porque, por ejemplo, algunas
cayeron en, como decía, en depresión por este mismo hecho de que se culpaban por lo que pasó. Sin embargo, hay que hacerles saber eh, que no fue únicamente su culpa, aunque sí tuvieron un grado de culpa por el hecho de construir en una zona de alto riesgo. Pero también fueron las causas naturales y por ello la psicoeducación es importante para brindarles estas herramientas para afrontar el trauma que vivieron y que puedan conllevarlo, porque es algo que van a recordar por el resto de su vida. Se podría decir también que entre la relación entre los damnificados y también con las organizaciones que les intentaban ayudar, o sea, hubo dificultad, ya que no tenían como que una buena comunicación porque las personas damnificadas como que a causa del desastre ellas no confiaban mucho en estas organizaciones, entonces como tal no había no había una red de ayuda y por eso no tenían mucho financiamiento para todas estas campañas que se estaban generándose. Entonces, también entre las comunidades afectadas como que no había como tal un compañerismo entre ellas. Entonces, eso también fue una causa también que influyó mucho en la ayuda de las personas que se les brinda. Tal vez aquí alguien tiene una opinión o un aporte de qué se hubiera podido manejar en ese momento como una intervención que podía ser favorable para esa situación. Eh, yo, yo tengo una intervención. Es muy importante mencionar eso de que las personas de la comunidad no tenían confianza en autoridades que ni siquiera les se habían presentado. Como tenemos conocimiento, pues las autoridades solo dan enfoque e inicio cuando el desastre natural ya está hecho. Exactamente, pues las únicas entidades que ellos pues tuvieron como que una cierta apertura a cuestión de descargas emocionales, también se puede decir, fue la diócesis. Esto estuvo a cargo de pues el Monseñor Luna, quien ese entonces en el año de 1993 estaba a cargo del departamento pues religioso de Gualaceo, el cual pues me pareció muy impresionante cómo tuvo el impacto en cuestión al sostenimiento que brindó en las personas damnificadas. El Monseñor Luna fue exactamente a los lugares de acopio o refugios temporales para brindarles palabras de motivación, aliento y eso. Entonces, eso me parece a mí una manera muy importante y algo fundamental dentro del sostenimiento en la intervención post la crisis. Entonces, ese es un tema muy importante a tratar. Entonces yo puedo preguntar a Yesenia qué tal vez pues tú como autoridad hubieras hecho para sostenerles de manera psicológica a las personas que lamentablemente tuvieron que pasar por esta situación. Ya, yo como autoridad tal vez hubiera psicoeducado a los líderes de esta zona donde se produjo el desastre, porque obviamente sabemos que más en las zonas rurales las personas se rigen más a lo que dice la persona líder. Entonces yo hubiera tratado directamente con esta persona para ver los pasos a seguir cuando ya se produjo este desastre. Y respecto a la evaluación psicológica, creo que algo que no leí que se había hecho fue evaluar el riesgo suicida, o sea, el riesgo de que las personas tiendan a atentar contra su vida, ya que obviamente este desastre causó grandes afecciones a nivel psicológico, digámoslo así. Entonces, eso es lo que yo habría hecho. Por otro lado, también creo que es importante hablar del factor económico, que de eso pues tampoco se habla mucho y creo que era necesario realizar recaudaciones de información acerca de las pérdidas que se obtuvo y como entidad de gobierno pues tratar de reubicar a las personas, exactamente en esa zona ya que pues ocurrió todo el desastre, pero sí brindar apoyo, yo que sé, de viviendas o de necesidades básicas para dormir en lugares que sean cercanos, pero que ya no estén en peligro. Ya,
Yo también puedo decir que si yo estuviera en el lugar de la persona que les debe de brindar esa ayuda, yo creo que les daría la importancia para garantizar el acceso a los distintos servicios de salud médica y asimismo como mental. También brindar la capacitación para las diferentes personas que se están uniéndose a la labor de la ayuda. También crear una sensibilidad cultural, también asimismo tener como que un monitoreo continuo, es decir, que vamos a establecer sistemas de monitoreo y también de evaluación, de ver cómo se están dándose las cosas y si lo que se está implementando va teniendo efectividad o no. Y también atención a las personas de las distintas poblaciones, a las más vulnerables, como por ejemplo a los adultos mayores y también a los niños y a las mujeres que están en estado de gestación. Entonces, básicamente buscamos abordar necesidades emocionales y también psicológicas de manera efectiva durante y después de la situación de crisis que se generó por el desastre. También tomemos en cuenta que según testimonios que decían las personas que sufrieron este desastre, decía que hubo mucho apoyo por parte de, de personas ajenas, digamos, a esto, como organizaciones no gubernamentales, como lo fueron Save the Children y Care International. Pero mi pregunta sería como, ellos apoyaron durante unos meses de manera económica y psicológica, pero y después de que pasó esto, por ejemplo, Ricardo, ¿cómo crees que las personas pudieron recobrar su estabilidad económica? Bueno, cabe recalcar y es muy importante también mencionar que las personas que sufren estas crisis, exactamente este desastre fue considerado una crisis circunstancial debido a que son circunstancias de la naturaleza que pues brindan en cualquier momento oportuno. Entonces, de manera económica podría, como autoridad, pues ofrecerles microcréditos, emprendimientos, ayudarles en cuestión a la agricultura debido a que esas zonas aledañas son muy importantes en cuestión al ingreso monetario agrícola y también ganadero. Entonces, es muy importante también darles el apoyo y el sostenimiento en eso. Entonces, no sé si alguien tiene tal vez un comentario para acabar, porque la reunión ya está por terminar. Sí, también hay que tomar en cuenta que, bueno, inicialmente la gente priorizaba, o sea, sus necesidades de manera individual. Al ras de este desastre se comenzó como que a tener una visión más grupal, como es el generar fuentes de empleo dentro de la misma comunidad, que es, primero iniciaron por la agricultura vendiendo sus productos, también en cuanto a la reconstrucción de casas, claramente habían fuentes de empleo que es contratarse entre ellos mismos para ayudarse entre ellos mismos a construir las casas. También, o sea, esto mejoró tanto en su estructura a nivel social. O sea, ya había una mejora grupal antes que algo más individual. Añadiendo un poco a esto también, uno de los residentes mencionaba que donde se creó estos campamentos, también ellos tuvieron la idea de crear un mercado, se podría decir, pero no con, o sea, que la persona pague lo que va a comprar, sino que era una forma como de trueque. Si yo tenía algo y el otro lo necesitaba, pues ahí había este trueque, ¿no? Entonces fue una forma de ayudarse entre las personas que tuvieran afectación. Ok, espero que todos los conocimientos y cada que pudimos hacer entre nosotros haya sido un poco de interés para todos ustedes y espero les haya agradado un poco. Cabe recalcar igual que estos temas son muy extensos, no tienen datos ciertos, son demasiado pues imprevistos. Entonces, eso, muchas gracias por su atención.